Amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en una emisión más de Norte a Sur, tratando de conversar con ustedes sobre los temas que interesan mucho a los venezolanos. Y recuerde, nosotros somos más información y menos especulación en tiempos de noticias falsas. Pero recuerde también que nosotros hacemos esto para lograr tener una visión completa de lo que está pasando y usted se forma su opinión. En Venezuela ocurren a diario muchas cosas. A nosotros nos interesa el quehacer político. Por eso Damaso Jiménez y Darwin Chávez, conocidos analistas de la situación política venezolana, junto con mi persona, tratamos de escudriñar un poco donde muchos no llegan o no quieren llegar. Por eso usted sigue con atención Verdades y Rumores y le recordamos que ese periodismo independiente debe ser de alguna manera sostenido por alguien y sobre todo por aquellos que quieren buena información. Por eso le solicitamos ayuda para que Verdades y Rumores siga saliendo y siga diciendo las verdades que todos esperamos. Por supuesto, también Venezuela usa ORG, que es la .org, que es la de Damaso Jiménez, que es un luchador eterno, sempiterno por la verdad. Recuerde también que en YouTube usted puede seguirnos en el canal de Norte a Sur, también en Verdades y Rumores, y en fin, cuando sale de Norte a Sur, mucha gente comienza a retuitearlo y a ponerlo en las redes. Las redes son los medios de hoy y seguramente del futuro. Damaso Jiménez, Darwin Chávez, ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha cambiado en Venezuela después del proceso? Yo diría, y me permite con licencia de usted, de esa farsa electoral, porque yo no lo consideré ningún fraude. Que comience Damaso. Bueno, yo podría decir que evidentemente ese adjetivo de fraude es lo que consiguió un proceso llevado, digamos, de esa manera, ya conocida, porque ya Maduro había logrado, y no lo había sacado de allí, en el año 2018, generar pues prácticamente una situación irregular para una convocatoria electoral donde criminalizó parte de la oposición. En esta oportunidad, bueno, una nueva fórmula entre el equipo que maneja la inteligencia chavista, ¿no? Dicha digamos, en cuanto a su estrategia, que quería quitarle los partidos políticos a la oposición y creyendo que con esos partidos políticos podrían entregándoselo a algunos adeptos y algunos alacranes, como se les llama, por estar sometidos prácticamente a lo que es esta dictadura, pues ellos iban a conseguir refrendar y lograr facturar un proceso electoral que a todas luces prácticamente se le cayó el rancho prácticamente a Maduro en cuanto a la veracidad. Eso no tiene ningún tipo de confianza, ningún tipo de veracidad. Tanto así que, bueno, Maduro no le quedó otra que inventarse nuevamente sacar la carta del diálogo, ¿no? Y a pesar de que inclusive voceros de la oposición naranja, porque eso fue lo que yo vi, saliendo a la palestra para definir lo que fue el proceso desde su punto de vista, ya en horas de la noche, y dieron un 20%, que por cierto, ya por ahí yo lo había sacado un ente como Mega Análisis. A mí me parece mucho ese 20%, porque justamente en el año 2005, cuando se generó esta situación similar, donde se retiró parte de la oposición y fueron solos, hubo un dejo de mayor legitimidad, y recuerden que los números reales fueron 16%, que luego fue maquillado inclusive me lo dicen personas que ganaron su curul parlamentario desde el chavismo, ¿no? Para complacer a Chávez, el CNE, que lo puede hacer, si lo puede hacer desde el 2005, imagínense todas las veces que lo ha hecho, le colocaron 9 puntos más y pusieron 25% el resultado final, definitivo, maquillado de ese proceso. Pero si es 16% con el MBR, que era un partido con muchísimo mayor arraigo que el que tiene actualmente el PSV de Cabello y Maduro, y tenía
todo el dinero de PDVSA, tenía mejores quizás exponentes claro, allí dentro de su hoja de menú parlamentario, ¿qué podríamos decir? Que no puede ser que Maduro haya logrado muchísimo más que Chávez en su momento. Otros, digamos, analistas han dicho, y yo creo que ellos han registrado el porqué y tienen argumentos válidos, esto fue definido por mucho menos. Inclusive algunos dicen que podría estar entre el 10 y el 8% de participación, lo que significaría pues muchísimo más allá del 90% de abstención, que no llega prácticamente a 2 millones o quizás un poco menos de votos, lo que sería un fracaso rotundo con respecto a el planteado por Maduro con esto. Ahora, de que van a tomar, los curules los van a tomar con casi las 3/4 partes, pero realmente vendría la pregunta de, a ver, ¿cómo se sobrevive con un país porque tenemos que contar los que estamos afuera, pues somos más de 30 millones de personas con menos de prácticamente 8% de personas manejando un parlamento como tal. Así que bueno, esa es la situación que está viviendo el chavismo, y yo creo que más que fraude es una situación que se le vino encima al proceso de Maduro. Bueno, yo creo que por lo menos yo me anoto en el calificativo de farsa electoral. Eso fue un simulacro electoral. De todas las lecturas de las elecciones que deja el 6 de diciembre, yo me quedo con 3 fundamentalmente para este espacio. La primera, la maquinaria del chavismo está desgastada. Está desgastada porque los chavistas no son extraterrestres, no viven en otro planeta, ellos sufren la crisis, pasan hambre, no tienen gasolina, sobreviven en medio de apagones, de escasez de agua y son víctimas de su propio régimen que no los atiende. La prueba más evidente, por supuesto, es el asalto que cometieron unas hordas chavistas a la gobernación del estado Zulia, reclamando por las bolsas de comidas que les prometieron a cambio de su voto. Eso indica el desgaste, el descontento que existe en las bases chavistas y que, por supuesto, ya Maduro lo está viendo, lo está percibiendo, y él mismo ha dado señales de que deben revisar lo que está ocurriendo, porque es así, tienen que revisar lo que está ocurriendo en las bases del chavismo. La segunda elección tiene que ver con la oposición. Si el sector opositor, liderado por Juan Guaidó, que es la oposición mayoritaria, intenta abrogarse la alta abstención, están cometiendo un error. La gente no fue a votar porque Guaidó le dijo que no votaran, o porque Leopoldo López le dijo que no votaran, o porque Henry Ramos dijo que era una farsa electoral. No. La gente no fue a votar porque no cree en el actual sistema electoral venezolano. Si revisamos las encuestas, todos los partidos de la oposición, cuando los sumamos a todos, no llegan a 10 puntos. Y cuando los liderazgos, el que tiene mayor cantidad de puntos, no llega a 12 puntos. Entonces, hay un desgaste manifiesto dentro de la oposición, pero que además es lógico. Unos tipos que tienen en su mayoría más de 20 años manejando la lucha de la oposición y todavía no han logrado el objetivo. ¿Cuántos años tiene Henry Ramos Alú liderando Acción Democrática en la lucha de la oposición? ¿Cuántos años tiene Manuel Rosales? ¿Cuántos años tiene Julio Borges en la misma participación? ¿Cuántos años tiene Leopoldo López inmiscuido en esto? No metamos a Guaidó porque Guaidó es un personaje que tomó protagonismo fue a partir del enero del 2019, pero también es responsable. Entonces la oposición tiene que entender que no es una victoria, pero además tienen que analizar la pérdida de confianza de la gente en el voto. Porque yo, Darwin Chávez, tengo el temor de que si la situación no mejora en Venezuela, esa pérdida de confianza e interés en el voto de la mayoría de los venezolanos puede volverse endémica y revertir esa tendencia en un escenario futuro de una probable negociación, de una vía electoral para salir de la crisis, va a ameritar un esfuerzo enorme para que la gente recupere esa confianza en el voto. Y la tercera lectura tiene que ver con la oposición alacraneada. Quedaron en ridículo. Claudio Fermín, Felipe Mujica, Timoteo Zambrano, Leocenis García y el resto de ellos quedaron en ridículo. Al propio Luis Parra, que ni siquiera salió, y estaban haciendo una maniobra allí para ver si podían rescatarlo. Pero además... no dijiste nada de Claudio Fermín.
No lo mencioné. Bueno, ahí está Claudio. Ese es otro, que envió un mensaje en la madrugada del lunes 7, casi llorando por los resultados. Ese es el voto castigo contra ellos, chicos, porque son una vergüenza la ética política en Venezuela, porque se vendieron por 4 monedas de oro. Bueno, no por 4 monedas de oro, por varios millones de dólares se vendieron en total. Pero fíjate algo, incluso engañaron a la dirigencia política que por necesidad, no porque creían en las elecciones, sino por necesidad, porque les prometieron un pago de 100, de 200, de 500 dólares, se sumaron a la campaña electoral. Y el mejor ejemplo es el Zulia. No le pagaron a la mayor parte de la dirigencia política de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de AD, que por hambre se sumó al proceso electoral. Ellos quedaron en ridículo, por supuesto. Los líderes salen con las alforjas llenas y sale un ridículo como Freddy Paz a decir que ahora se convirtieron en una referencia de qué. Debe ser de lo malo que se puede hacer en política. Yo creo que estas son las 3 lecciones importantes que deja, para mí, a mi criterio, el 6 de diciembre. Yo voy a concluir con lo siguiente. En este tema, me gustó mucho voy a empezar lo que dice Darwin, sobre todo porque estos muchachones hicieron realmente ridículo. Pero salieron muchones a decir de algunos, no, pues no lo sé, pero dada esa impresión. Pero lo cierto del caso es que tal como Darwin lo describe, así pasó. Y también quiero decir que hay un detallito allí que Darwin lo maneja bien, pero que hay que aclararlo. El venezolano no fue a votar no porque desconozca al voto como una salida política importante. Lo que pasa es que el venezolano comenzó a sospechar que el sistema electoral no permite que se ejerza el voto. Es correcto. El sistema electoral, el venezolano le tiene fobia al sistema electoral. No hay confianza. Sí, no hay confianza. Entonces, como no hay confianza, la gente no va, porque no es esto. Se perdió la confianza en el sistema electoral venezolano, lo que quiere decir que una vez que se restablezca un sistema electoral que le dé confianza a la gente va a ir a votar. Pero esto no toma por sorpresa al chavismo, porque ellos fueron los que destruyeron la confiabilidad del proceso electoral. Porque les convenía eso. Y entonces, obviamente, mucha gente interesada dice, no es que el venezolano le perdió el interés al voto, y por eso nosotros proponemos otras salidas distintas a la electoral. Al gobierno le conviene. Y obviamente, esa es una de las 3 lecciones que Darwin expresa, me parece que es muy correcta. La otra tiene que ver con lo siguiente: la oposición no puede en ningún caso abrogarse el triunfo del fracaso del gobierno en su farsa electoral. ¿Por qué? Porque la gente no lo hizo porque no quiso ir a convalidar un sistema electoral que no le genera confianza. Luego viene el otro tema, que es el del gobierno. Yo también comparto con Darwin que el gobierno está en un momento de quiebre. Lo que pasa es que ese quiebre no se produce por acción de una oposición de la oposición mayoritaria, sino que se produce por problemas internos que tiene el propio gobierno, que ha sustituido al partido por el gobierno. El gobierno es el partido. Hay 2 grandes partidos, el gobierno como tal y también la Fuerza Armada, que es la que le da su cuestión. Por cierto, que tengo que decir que quienes conocen exactamente cuántos votos, cuánta gente fue a votar, son los señores del Plan República, y ellos no hay ninguna duda. Pero el gobierno de Maduro entregó, el PSV no existe, existe el gobierno, y esa es la razón por la que el reclamo no lo fueron a hacer a la casa del partido, el reclamo lo fueron a hacer a la gobernación. Si fuese el partido, irían al partido, pero fueron a la gobernación porque la gobernación es la expresión, la casa regional del partido, del gobierno a nivel regional. Y eso es una señal interesantísima que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, que no se tenga una organización, bueno, por las divisiones que ya sabemos y las cosas que se dicen son demasiado fuertes, que por cierto, Darwin había venido adelantando en su columna y mucha gente dudaba de lo que decía. Y yo ayer, por ejemplo, estuve en una reunión donde pude sentir que eso lo piensa todo el mundo, pero mucha gente no lo quiere decir. Quizás también por necesidad o por interés o por no generar polémica, pero mucho de lo que oí me preocupa, porque entonces no hay posibilidad de resolver el primer problema, que es el de la unidad. Ese es el gran problema que tenemos, y la unidad solo se resuelve en la medida que los egos
en la medida que los intereses de tipo particular no estén por encima de los intereses generales y podamos entonces, en base a una política, comenzar a avanzar. Yo creo que este es un buen momento. Yo, a diferencia de muchos, creo que no es verdad que la desesperanza debe cundir en nosotros, sino lo que sí tiene que haber es la aparición de nuevos liderazgos, que no tienen por qué ser nuevos liderazgos, no tienen por qué ser gente joven, sino nuevos liderazgos, porque efectivamente, tal como Darwin lo desnuda, son muchos años de fracaso en fracaso, con alguna que otra victoria, y ese liderazgo que hoy está expresado en el grupo de los 4 no le dice absolutamente nada al país. Es más, necesitamos un grupo de dirigentes que entusiasmen al país, porque los Valera, este muchacho Guevara, el propio Leopoldo López, Guaidó, Henry Ramos y compañía, ya no le dan al país, ya no les ofrecen nada, porque nada tienen que ofrecer, y cada vez que vayan a hablar les van a decir ustedes vienen de fracaso en fracaso, nadie sigue a gente que no ha podido mostrar cierto nivel de éxito en una gestión de casi 20 años. Yo no sé la verdad es difícil porque hay poco que ofrecer en este momento en un país devastado y destruido como está en este momento Venezuela, donde, digamos, sencillamente se convierte en noticia internacional, digamos, ya en los balances de lo que ha sido el 2020, justamente por la situación de miseria y el estado en que se encuentra, pues, los pésimos servicios públicos donde la gente ha tenido que hacer como todas esas películas de sobrevivencia para tratar de hacerse del agua, de un poco de electricidad o un poco de internet. Es una situación bastante grave la que se está viviendo. ACNUR ha dicho que en este momento son más de 500 personas diarias que salen por la frontera. No sé si ya se activó el tema de los vuelos, pero también se supone que una vez que ocurra esto, pues quizás el éxodo podría profundizarse. Lo cierto es que hoy se trata de generar una respuesta quizá a ese proceso del que al que nos estamos refiriendo, ¿no? Del proceso del pasado 6 de diciembre, que a todas luces ha demostrado que fue un fracaso para Maduro, y tal como señalaba Darwin, y creo que es el sentir de nuestro y de mucha gente, demostró también las aristas y los agujeros negros que tiene la oposición y los alacranes, ¿no? Porque ya son 3 sectores aquí en consulta. Hoy el presidente encargado, interino, no sé cómo se le llama ahora, y como dice el Diario Nacional, se está jugando prácticamente su liderazgo político al convocar esta consulta, que a mí me parece a todas luces un poco descabellada, ¿no? En el sentido, partiendo de las mismas preguntas, ¿no? En la primera que se le hace una pregunta a la gente en cuanto al cese de la usurpación de la presidencia, o sea, como si aquí se está exigiendo el cese de usurpación de la presidencia de parte de Maduro y la realización de elecciones presidenciales, siendo esta una hipótesis, un planteamiento hecho desde hace 2 años. Es decir, obviamente la gente quiere el cese de usurpación, eso no hay que preguntarlo, eso está allí, eso está latente, eso es el planteamiento inicial con que se llevó a cabo este proceso, esta última parte con Guaidó, así que tú no puedes llevar un proceso que ha fracasado y luego a convertirlo en una pregunta, porque obviamente la gente ha tratado de llevar a cabo un proceso que a todas luces no ha podido este equipo o este grupo. El segundo, que habla sobre si se rechaza el evento del 6 de diciembre, está de más, porque ya el 6 de diciembre se demostró que la gente rechazó el proceso electoral, porque justamente no hubo ninguna participación, y si la hubo, en todo caso lo que se demostró allí es que se quedaron sin votos dentro del chavismo, que son los únicos que fueron a votar, y no fue a votar ni siquiera un 8% entre ellos y los alacranes. Y el tercero, pues sobre adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permita rescatar nuestra democracia. Esa es la pregunta de las 60.000 lochas, como decía aquel viejo profesor, porque justamente el tema no es si estamos de acuerdo con que se atienda la crisis humanitaria. Tenemos una crisis humanitaria, o sea, a los ojos del mundo, no tenemos nada que demostrar, no tenemos nada que preguntar. Y además, ¿a quién le estamos haciendo nosotros esta solicitud? A los Estados Unidos, se lo estamos haciendo a los 50 países de la cartilla que supuestamente apoyan a Guaidó. Yo creo que esto sencillamente es un proceso para tratar de legitimar nuevamente el interinato, tenerlo por un año más
este fracaso, porque bueno, no sé, la gente puede estar, mira, otra vez, vamos a darle, hay gente que dice, por ejemplo, yo prefiero a Guaidó, que porque no tenemos a más nadie, pero justamente no podemos, o sea, yo prefiero el fracaso porque no tenemos más nada. Entonces no podemos, dice Einstein que es de loco cometer el mismo error todas las veces, ¿me entiendes? O sea, seguir en el mismo error. Hay que cambiar, hay que ver, hay que ver qué planteamiento vamos a tomar. O sea, cuál es la pereza mental de tener que replantearnos nuevamente una lectura del país o de la situación en la que estamos viviendo en este momento. Están cambiando todos los parámetros en el mundo, no se van a cambiar dentro de la oposición venezolana. Entonces, bueno, de verdad que para mí, independientemente de que esto se trate de manejar con un dejo de discriminación, porque el que no participa aquí, entonces quiere decir que no está haciendo su parte por Venezuela. No, yo creo que debemos dejar el engaño y debemos dejar a un lado la manipulación del discurso de fracaso que no han querido sostener los principales líderes que tienen de todos los últimos años tratando de mentirle al país. En relación con la consulta, yo voy a repetir por milésima vez que no dudo de la honestidad, del propósito y de la honorabilidad de la sociedad civil, de los líderes de la sociedad civil que plantearon la consulta. Yo tengo unas dudas que tiene el gobierno interino con esta consulta porque coincido con Damaso. Guaidó lo que está es tratando de tomar oxígeno de nuevo, de recuperar la confianza perdida. Fíjense que volvió a salir a la calle. ¿Cuántos meses tenía Guaidó que no salía a la calle? Muchísimo. Salió a la calle sencillamente porque los números no les daban para que la participación en la consulta funcionara. Entonces, lo que hay es un propósito de mantener el interinato y convertirlo en un gobierno en el exilio. ¿Qué está haciendo Leopoldo López? Participando en programas, incluso dándole un toque humano. Fíjense el programa con Carla Angola. Yo no creo que eso sea casualidad que su hijo haya aparecido en pantalla. Esa gira a Colombia, que por cierto pasó más con penas que con gloria. Eso lo que busca, es lo que está buscando es revitalizar su perfil como líder político y convertirse en el líder político de la oposición en el exilio. ¿Por qué en el exilio? Porque ese es el camino que va a tomar esta oposición. Yo tengo diputados, amigos, que me dicen, yo me voy. ¿Quién me va a defender a mí? Ahí está Roland Carreño. ¿Quién se acuerda de Roland Carreño? Ya ni su partido no se acuerda. Entonces, él me dice, no, yo me tengo que ir porque el gobierno me va a perseguir. Ahí está la renuncia de José Luis Cartaya a la subsecretaría de Cámara. ¿Por qué renuncia José Luis Cartaya? Sencillamente porque seguir ocupando el cargo significa que el gobierno lo va a poner preso. ¿Y quién se va a ocupar de José Luis Cartaya? O de quien sea. Nadie. Entonces, el problema es que la oposición, a partir del 5 de enero, se va a desarticular. Ahí está Leo Capriles alegando, y yo creo que con razón, de que no hay un líder en la oposición. Y además exhortando al gobierno de Biden a que el interinato no puede seguir siendo la fórmula de la lucha opositora. Entonces, hay una clarísima división que se va a acentuar a partir del 5 de enero. Viene un bajón anímico terrible en la oposición. Vamos a regresar al último semestre del 2018 en ese sentido, en niveles de participación, y tiene que venir una recomposición de la lucha opositora con un refrescamiento de los líderes y que salgan todos estos tipos que tienen más de 20 años haciendo nada o haciendo que hacen, pero que no han logrado los objetivos que el pueblo venezolano está buscando. Yo creo que ya el tiempo, profe, le toca a usted y yo creo que el tiempo ya se nos agotó. Y vamos cerrando, sí, pero yo quería decir lo siguiente. Las preguntas son obvias porque esas preguntas van directamente a decir que sí, nadie puede decir, no vas a poner preguntas difíciles. Yo sé que la consulta es poco útil, pero además de eso, pensé que la consulta podía servir para tratar de preguntarle a la gente si están de acuerdo con el liderazgo que está manejando la cuestión. Es decir, si hubiese sido para buscar conformar un equipo de liderazgo en el país que le diera continuidad a la pelea. Es obvio que Guaidó no lo podía hacer todo. Es verdad que la consulta no ha despertado el entusiasmo que debía despertar.
Guaidó está echándole pichón justamente porque ahí se le va todo, pero la consulta ellos la asumen no porque fue una propuesta del Grupo de los Cuatro, fue una propuesta de los organismos de la sociedad civil que por mucho tiempo lo estuvieron planteando y luego la tomaron como cuando un náufrago agarra una tabla porque no tenía más nada que hacer, porque lo que les quedaba era abstenerse. Lo que les quedaba era abstenerse porque no trabajaron para nada, es decir, no trabajaron para arrancarle al gobierno las garantías para participar en una vaina que pudiera haber llevado a un fraude más o menos decente. No lo hicieron, se quedaron ahí. Entonces, desprovisto, agarraron la consulta y comenzaron a trabajar pensando que la gente iba a estar de su lado. Pues no lo está, no lo está. Y yo estoy con la información de que la consulta no va bien ni en el exterior ni en el interior del país. Aunque ya han dicho que ya los números están rebasando completamente. Eso es la manipulación eso no es verdad. Eso no es verdad. Y además que la consulta tiene enemigos internos. Yo tengo la certeza, porque me lo contaron de buena fuente, que Borges no está de acuerdo. López ha trabajado en su propio plan. No se puede divorciar de la consulta, pero no lo hace con entusiasmo. Y Capriles tampoco está de acuerdo, y ese es Primero Justicia. Ramos Alú está tratando de montar su aparato político en función de la consulta. Yo vi un evento que hicieron en Maracaibo buenísimo. De los partidos que se están moviendo para eso, Acción Democrática y el Partido Centro Democrático, que es pequeño, que está en Maracaibo, pero que se está moviendo con una política, asumiendo la consulta con pasión. Y eso me parece importante en ese grupo, pero el resto no está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que planteamos nosotros es que discutamos qué va a pasar en lo que queda del mes y el 5 de enero, que está a la vuelta de la esquina. Mucha gente dice que los chavitos van a tomar de una vez el Parlamento Federal. No importa. Eso no importa porque ellos ya lo tuvieron. ¿Y sabe qué hicieron con el Parlamento los 5 años antes de Guaidó? Antes de la oposición gobernar el país? Le entregaron una ley habilitante que Maduro podía hacer lo que quisiera sin legislar. 4 años. Eso lo van a hacer otra vez. Lo van a hacer otra vez porque es que ellos no creen en el Parlamento. Ellos quieren utilizar el Parlamento para algo que no les sirvió. Para los negocios con Rusia y China. Iba a ser difícil que lo lograran, pero lo que pusieron de manifiesto es que ese evento que ellos les habían puesto un objetivo, pues no solamente no lo cumplieron, sino que por el contrario, pusieron al descubierto todas sus debilidades, que ellos no pensaban que eso iba a ser así. La de ellos y la de los aliados que compraron en el camino. Entonces yo creo que yo les confieso, yo voté en la consulta y lo hice porque por no por un deber cívico ni porque crea que la consulta es ni por el eslogan de no me rindo. No, nada de eso. Yo fui a la consulta porque para sentirme ayudando a los que he venido ayudando durante mucho tiempo, dándoles mi apoyo, aún que ha sido un apoyo crítico a esas gestiones. Pero lamentablemente voy de sección en sección, pero sin perder la esperanza, porque yo tengo la certeza que el gobierno está en un punto donde bastaría con que se formulara una política, se organizara la gente para lo que viene, porque el año que viene hay elecciones otra vez. Pero, profe, lo importante es decirle a la gente que no basta con un punto de quiebre que se puede dar, porque si no estamos preparados para ese punto de quiebre, vamos a estar en lo mismo, lo van a seguir tomando cualquiera de las figuras que están dentro de esa putrefacción. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no nos queremos sincerar, no hay honestidad de decir, mire, yo creo que hemos cometido esta cantidad de errores, pero bueno, vamos a seguir porque no hay otra. Bueno, usted háblame claro. Eso voy. Mira, vamos a hacer algo de aquí al 5 de enero. Vamos a replantearnos la ruta, ¿ok? Porque no puede ser la misma ruta, ni podemos perder otro año más. Sí, a eso voy, Damaso, pero lo que quería decir es que además yo voté en la consulta porque la consulta no fue una expresión genuina de la oposición parlamentaria, como me gusta decirle, sino de la sociedad civil, que luchó y los obligó a tener que tomar una decisión que muchos hoy no comparten. De todas maneras, yo felicito a esa sociedad civil, pero hay que decirle claro que se vio manchado completamente ante el camino que ha tomado pues esta consulta. Bueno, pero de fracaso está lleno también el camino de las victorias. Yo creo que, y que eso haya sido un hecho importante en cuanto a que al quedarse sin política aceptaron la propuesta de la sociedad civil. Eso me parece muy importante a mí también. Ahora, tal como tú dices, si no somos capaces de entender lo que pasa en el gobierno y en sus políticas, entonces sin duda volveremos a lo mismo. Pero yo creo que sí, yo creo que va a haber cambios
que se van a producir no desde afuera, sino desde adentro. Yo creo que yo estuve leyendo una entrevista que le hacen a la líder de Bielorrusia y descubrí cosas interesantes y dije, cónchale, pero ¿por qué los nuestros no fueron capaces de ver lo que esta mujer vio en Bielorrusia con un gobierno que tiene casi 24 años mandando? Es un poco también añorar lo que no tenemos, pero lo que quede claro, el liderazgo que tenemos es el que hay, no hay otro. Tendrá que surgir de la Venezuela que está destruida. Amigos, yo tengo también la impresión de que se nos está acabando el tiempo. No, tenemos todavía... Sí, no, hace rato, ya llevamos 30 minutos de grabación. Entonces yo creo que lo mejor es que por ahora nosotros decidamos cortar nuestra conversación de hoy. Ojalá que esto mismo salga este mismo sábado para estar allí, ¿no? Ya no después de los resultados. Diga usted por dónde va a salir esta conversación. Bueno, lo voy a subir a través del canal nuestro, Damaso Jiménez TV, por supuesto también de venezuelausa.org, Darwin lo hará a través de Verdades y Rumores, que reproduce bastante pues a través del Twitter, que también si están allí pues se van a encontrar con el episodio de alguna u otra manera entre sábado y domingo. Este episodio, amigos, ha concluido. Fue un placer haber estado con ustedes. Les agradezco mucho a este par de periodistas de excepción que tenemos en el exterior, pero que son venezolanos de corazón, sobre todo de Maracaibo, donde somos todos, por haber conversado hoy, que a mí me parece una conversación muy aleccionadora, sobre todo porque el doctor Darwin dijo, le voy a hablar 3 lecciones, y que trae ahí me parecieron fenomenales las 3 lecciones. Amigos, nos volvemos a ver nos seguimos viendo en la emisión de Norte a Sur. Se retrotrajo al programa Una Sonda Roja. No, a la que hago en estilo online, que siempre digo, amigos, nos vemos el martes y jueves en online, en estilo online. Bueno, y también, Darwin usted tiene ese y Darwin tiene contraste. Correcto. Yo por ahí saco un ratón de búsqueda también. Amigos, esta emisión ahora sí se acabó.